Mi nombre es Teresa. Tengo 32 años ahora. Y he aprendido que, a veces lo peor que puedes hacerle a alguien que amas, también es lo más necesario. En ese momento no lo entendía. Hay decisiones que tomas en mitad de la noche que no se sienten dramáticas, no se sienten heroicas, se sienten pequeñas, silenciosas, como un susurro. Pero años después te das cuenta de que ese susurro partió a tu familia en dos. Todavía le miento a mi hermana y cada vez que lo hago, siento que algo pesado se acomoda, más profundo en mi pecho. Si alguna vez has tenido que elegir entre proteger los sentimientos de alguien y proteger una vida, sabes de lo que hablo. Si alguna vez te has sentado frente a tu familia guardando un secreto que podría destruirlos, sabes que el silencio puede ser más fuerte que un grito. Yo pensaba que la lealtad significaba estar al lado de tu sangre pase lo que pase. Pensaba que amar era defender, cubrir errores, dar una oportunidad más. Pero ¿qué pasa cuando una oportunidad más se vuelve peligrosa? ¿Qué pasa cuando la persona que estás protegiendo no es quien más necesita protección? Todavía me hago esa pregunta. Hay noches en que me quedo despierta recordando todo. No la llamada, no la investigación, ni siquiera lo que vino después. Lo que me persigue es su rostro cuando dice, la familia jamás haría algo así, yo asiento. No lo entendía entonces, pero la traición no siempre se parece a la crueldad. A veces se parece a la protección. A veces se parece al miedo. A veces se parece al amor tomando la dirección equivocada. O quizá la correcta. Ya no lo sé. ¿Alguna vez has mirado a alguien con quién creciste, en alguien que compartió tu infancia, tus secretos, tus bromas, y te has dado cuenta de que ya no lo reconoces? Que algo frágil se rompió entre quien era y quien se convirtió. Esa era mi hermana. Isabel nunca fue tranquila, incluso de niñas. Vivía como si todo estuviera ligeramente en llamas. Sentía todo intensamente, reaccionaba rápido, se enamoraba. Fuerte se derrumbaba aún más fuerte. Yo era la estable, la que observaba, la que limpiaba después de las tormentas. Pero nadie te prepara para el día en que la tormenta se convierte en un niño. Mi sobrino tiene 3 años ahora. Cuando nació, recuerdo que lo sostuve en el hospital y pensé, esta es nuestra segunda oportunidad. Creí que la maternidad la anclaría, que la haría más lenta, más firme. Lo quería para ella y para él. Pero el amor no crea estabilidad automáticamente. No lo entendía entonces. Existe un tipo de miedo muy específico cuando empiezas a notar pequeñas cosas, no cosas dramáticas, no sirenas en la noche, solo patrones. Llamadas perdidas, palabras arrastradas a las 4 de la tarde. Y aquí se usa ese punto UN niño que se asusta con demasiada facilidad. Me decía que estaba exagerando, que criar es difícil, que el cansancio vuelve a cualquiera desordenado. Yo no soy madre, ¿qué sabía yo? Pero cada vez que salía de su apartamento, algo dentro de mí quedaba inquieto. Pisos pegajosos, cortinas siempre cerradas, la televisión demasiado alta para un espacio tan pequeño, y él a veces callado de una manera que no parecía paz. Creí que entendía la incomodidad. Me equivoqué la primera vez que le cambié el pañal y vi lo roja que estaba su piel. Ella dijo, es sensible, pasa. Sube y avergonzada. A la defensiva, lo dejé pasar, porque eso hacen las hermanas. Protegen el orgullo de la otra. Pero, esa no fue la parte más difícil. La parte más difícil fueron los gritos. Él no lloraba como otros niños, gritaba como si algo estuviera mal. No era berrinche, no era capricho, era dolor. Y ese sonido se queda en los huesos. La noche en que todo cambió, no planeaba ir. Eran casi las 2 de la mañana en un dúplex pequeño en Baton Rouge, paredes delgadas, de esas donde escuchas a los vecinos discutir por el alquiler. Ella no respondía el teléfono. Eso no debería haberme aterrorizado, pero lo hizo. Me dije que estaba siendo dramática, que seguramente se había quedado dormida, que estaba invadiendo aún. Así, manejé hasta allí. No lo entendía entonces, pero a veces el cuerpo sabe antes de que la mente lo admita. Cuando entré, la televisión estaba a todo volumen, colores brillantes en una habitación oscura. El aire olía rancio. Él estaba en el corral.gr y teando. La cara mojada, la voz ronca, y ella desmayada en el sofá. No drogas, solo alcohol otra vez. Hay un momento en que la rabia sube, pero no explota. Se vuelve fría. Enfocada, lo levanté primero, su piel estaba ardida, el pañal empapado. Cuando lo quité, vi una piel que nunca debería verse así en un niño, roja, abierta en partes. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no grité. Lo limpié con cuidado, agua tibia, una tela suave. Le susurré todo el tiempo, ni recuerdo qué decía.
Solo palabras para tranquilizarlo. Mis manos estaban firmes entonces, qué curioso que estuvieran firmes entonces. Le puse crema. Le encontré pijama limpia. Lo mecí hasta que su respiración se calmó. Solo después la desperté. Ella empezó a llorar de inmediato. Como si hubiera estado esperando hacerlo, estoy intentando, repetía. No entiendes lo difícil que es. Quizá no lo entendía. Pero mientras lloraba, yo seguía viendo su piel, escuchando su grito, y algo se rompió silenciosamente en nuestra familia esa noche. No la amenacé, no le di ultimátums, solo me fui a casa, y no dormí. Si pudiera volver atrás, me diría que la decisión más difícil no fue limpiarlo, fue lo que vino después, porque amar a alguien a veces significa protegerlo del mundo. Y a veces significa proteger al mundo de él. Todavía no sabía cuál de esas cosas estaba a punto de hacer. A la mañana siguiente, me senté en mi coche frente a una gasolinera y miré el teléfono durante casi 20 minutos. Es extraño lo que notas en momentos así. La textura del volante bajo tus manos. El olor a café viejo en él. Portavasos. La gente entrando y saliendo con total normalidad, comprando refrescos y boletos de lotería, sin tener idea de que alguien, a pocos metros, está a punto de partir a su propia familia en dos. Me repetía que estaba exagerando. Ella lo ama. Nunca le haría daño a propósito. Ser madre es difícil, pero el amor no es lo mismo que la seguridad. Ahora lo tengo claro. En ese entonces todavía discutía conmigo misma si pudiera volver atrás. Abrazaría esa versión de mí y le diría, no, estás loca por tener miedo, porque fue el miedo el que marcó ese momento. No la rabia, no la venganza. Miedo, no quería castigarla, quería evitar algo con lo que no podría vivir. Había una imagen que no se iba de mi cabeza, entrar un día a ese dúplex y encontrar algo que no pudiera arreglar con agua tibia y crema. Algo permanente. Ahí entendí que esto ya no era sobre lealtad, era sobre el tiempo, y el tiempo se acaba en silencio. Mis manos temblaban cuando marqué el número de servicios de protección infantil. Mi voz no de eso todavía me inquieta. La calma. Enumeré todo. El alcohol, los gritos, la dermatitis tan severa que había roto la piel, los moretones que ella decía que eran por torpeza, la sensación constante de que ese apartamento estaba aún descuido de convertirse en algo peor. No exageré. No lloré, solo dije la verdad. Cuando la mujer al otro lado de la línea me dio las gracias por reportarlo, sentí algo hundirse dentro de mí. No fue alivio, todavía no fue algo más definitivo. Hay llamadas que no se pueden deshacer. Volví a casa y me quedé sentada en el sofá mirando al vacío. Pensé que me sentiría fuerte, justificada, segura, en lugar de eso. Me sentí vacía. No lo entendía entonces, pero hacer lo correcto no siempre se siente correcto. A veces se siente como traición. Pasaron 2 semanas cada vez que sonaba mi teléfono. Mi corazón se aceleraba. Cada mensaje suyo me apretaba el estómago, hasta que ocurrió. Vinieron, dijo por teléfono con la voz temblando. CPS, alguien me denunció. Recuerdo haberme agarrado del borde de la encimera de mi cocina con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Y dije las palabras que todavía odio haber dicho que. En serio, estaba histérica, enfadada, humillada. Piensan que soy un monstruo, lloraba. Me obligan a tomar clases. Van a hacer visitas sorpresa. Hablaron con los vecinos, yo hacía sonidos de apoyo. Hacía preguntas suaves. Le decía que todo iba a estar bien, mentí con naturalidad. Esa decisión me siguió durante años. Al principio estaba convencida de que había sido su ex. Decía que él la había amenazado con hacerla pagar. Luego sospechó de una vecina, que se quejaba del ruido. Analizó cada posibilidad menos la que estaba sentada frente a ella en las cenas familiares. Nunca sospechó de mí. Esa fue la parte más dura. Si me hubiera acusado, quizá habría confesado. Tal vez la rabia habría sido directa, clara. En cambio, empezó a confiar más en mí. Se desahogaba conmigo sobre lo violada que se sentía, sobre cómo quien lo hizo era una serpiente, sobre cómo la familia jamás haría algo así. Y yo asentía. Pero esa no fue la parte más difícil. La parte más difícil fue ver los cambios. Porque funcionó. El apartamento empezó a verse más limpio. No perfecto, pero mejor. El piso ya no estaba pegajoso. Había comida en el refrigerador. A veces las cortinas estaban abiertas. Redujo el consumo de alcohol. No por completo, pero lo suficiente como para no quedarse inconsciente en medio de la noche. Comenzó clases de crianza. Se quejaba de ellas constantemente, pero iba. Y él empezó a gritar menos. La primera vez que noté eso, sentí algo cercano al alivio. Quizá esto está funcionando, pensé.
Quizá hice lo correcto. Creí que entendía el dolor. Me equivoqué, porque el alivio y la culpa pueden convivir en el mismo suspiro. Una tarde, estaba sentada en el suelo de su sala mientras mi sobrino jugaba con bloques. De pronto vino y rodeó mis piernas con sus brazos. Los abrazos de un niño de 3 años no tienen reservas, son completos, sinceros. Apoyó la cara en mi rodilla y dijo, «Té», así me llama. En ese momento sentí certeza. No una certeza dramática, solo una confirmación tranquila. Se sentía mal seguro. Podía verlo. Ya no se sobresaltaba tanto con ruidos fuertes. Su piel estaba curada. Reía más. Me dije que valía la pena. Pero esa noche, Isabel y yo estábamos sentadas en su mesa de cocina. Ella tenía un vaso de agua en lugar de vino. Eso debería haberme hecho sentir orgullosa. En cambio, me hizo sentir como si estuviera observando las consecuencias de mi propia traición. Dijo, «No dejo de pensar quién pudo hacer esto. ¿Quién intentaría quitarme a mi hijo?» Su voz no estaba enfadada esa noche. Estaba herida. Y en ese momento, algo se rompió silenciosamente dentro de nuestra familia, porque entendí que ella realmente no se veía como yo la veía. En su mente, estaba agotada, abrumada, luchando, pero no peligrosa. Lo amaba, lo abrazaba, lloraba cuando él se enfermaba, y creía que eso era suficiente. Amor versus capacidad. Esa es la parte para la que nadie te prepara. No llamé a CPS porque pensara que era malvada. Llamé porque pensé que se estaba ahogando. Y las personas que se ahogan, a veces, arrastran a otros con ellas. No lo entendía entonces, pero salvar a alguien puede parecer empujarlo lejos de lo que más quiere. Pasaron los meses. Las visitas sorpresa continuaron. Ella vivía con la ansiedad constante de que aparecieran y encontraran algo mal. Ese miedo la mantuvo sobria más que cualquier promesa. Nuestra relación cambió de maneras sutiles. Empezó a apoyarse más en mí, a pedirme consejos, a confiarme cosas que no le contaba a nadie más. Y cada vez que lo hacía, el peso dentro de mí se hacía más grande. Hay una soledad particular en guardar un secreto que protege a alguien. No puedes confesar sin destruirlo todo, pero tampoco puedes olvidar. A veces me quedaba sentada en el coche después de visitarla y lloraba. No eran sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas que me sorprendían, porque extrañaba la versión de nosotras que no tenía esto entre medio. Extrañaba la lealtad sin complicaciones. Pero esa tampoco fue la parte más difícil. La parte más difícil fue entender que, aunque ella nunca lo supiera, yo siempre lo sabría. Y ese conocimiento cambia la forma en que te miras a ti misma. Hay algo que nadie te dice sobre secretos como este. No se quedan en un solo lugar. Se mueven contigo. Se sientan a tu lado en los cumpleaños. Van en el asiento del copiloto durante los viajes nocturnos. Aparecen en pausas silenciosas durante conversaciones que antes parecían fáciles. Tenía 32 años, pero algunos días me sentía mucho mayor, como si hubiera entrado en una versión de la adultez que no venía con instrucciones, solo con consecuencias. Meses después del reporte, todo parecía estable desde afuera. Las visitas de CPS eran menos frecuentes, las clases de crianza casi terminadas. Isabel hablaba de volver a la normalidad. Esa frase siempre me inquietaba. ¿Qué es normal después de algo así? La observaba esforzarse tanto. Compró cuadros de colores para las rutinas, empacaba meriendas más saludables, publicaba fotos de cenas y manualidades caseras. Quería que el mundo, y quizá ella misma, creyera que siempre había sido capaz. Y parte de mí se sentía orgullosa. Parte de mí pensaba, tal vez este era el impulso que necesitaba. Quizá algún día recordemos esto como un punto de inflexión. Pero la esperanza silenciosa puede ser peligrosa si la sostienes demasiado fuerte. Porque incluso mientras las cosas mejoraban, notaba que algo más crecía. Resentimiento. No ruidoso, no explosivo, solo sutil. Empezó a hacer comentarios pequeños. No puedo confiar en nadie más. La gente se pone celosa cuando te ve intentando. Nunca sabes realmente quién está observando. Cada vez que decía algo así, mi pecho se tensaba.
Creía entender la presión. Me equivoqué. Porque la culpa es una cosa. Vivir dentro de la ira de alguien, aunque no vaya dirigida hacia ti, es otra completamente diferente. Una tarde, estábamos en casa de mis padres para cenar. Mi sobrino corría detrás del perro por el patio, riendo de esa manera libre y sin aliento que hace que los adultos se detengan a mirar. Isabel estaba a mi lado, con los brazos cruzados. A veces me pregunto si alguna vez perdonaré a quien hizo esto, dijo en voz baja. No respondí. Continuó. Casi me destruyen. Esa palabra, destruyen, permaneció en el aire. Destruyen. Miré a su hijo corriendo seguro por el pasto, en lugar de estar sentado en un corral oscuro con el pañal mojado. Quería decir, ya te estabas destruyendo a ti misma, pero no lo hice, porque decirlo habría significado deshacerlo todo. Esa decisión me siguió a todas las reuniones familiares. Hubo momentos, pequeños, casi tiernos, en los que pensé en decírselo. Cuando me abrazaba y decía, no sé qué haría sin ti. Cuando me agradecía por nunca juzgar. Cuando lloraba por lo asustada que había estado de perderlo. Esos eran los momentos en los que la verdad presionaba más en mi garganta. Pero el miedo me detuvo. No miedo a su enojo, miedo a perder acceso a él. Si me alejaba, si me veía como enemiga, perdería a mi sobrino. Y no podía arriesgarme a eso. La protección versus lealtad se convirtió en protección versus honestidad. Y la honestidad estaba perdiendo. No lo entendía entonces, pero a veces sigues mintiendo no porque tienes vergüenza, sino porque la verdad causaría más daño que el acto original. O al menos eso me decía a mí misma. Un año después de la llamada, CPS cerró oficialmente el caso. No más visita sorpresa. No más seguimiento. Isabel me llamó llorando otra vez, pero esta vez por alivio. Estamos libres, dijo. Libres. Recuerdo mirar por la ventana de mi apartamento mientras hablaba. Quería sentir el mismo alivio. En cambio, sentí algo frágil, porque el miedo que la había mantenido estable había desaparecido. La supervisión externa había funcionado, pero ahora solo quedaba ella, y no sabía si eso sería suficiente. Ese fue el punto medio donde me permití creer que quizá estábamos a salvo. Por un tiempo lo estábamos. Ella se mantuvo mayormente sobria. El apartamento permaneció habitable. Mi sobrino comenzó la escuela preescolar. La primera vez que lo recogí, corrió hacia mí con un dibujo en la mano. Mira. Su maestra me dijo que era amable, curioso, gentil. Escuchar eso se sintió como una confirmación de que lo peor había pasado. Pero las grietas no se anuncian en voz alta, aparecen de manera sutil. Recoger tarde del colegio, una botella de vino en la basura otra vez, excusas que sonaban familiares. Me decía a mí misma que no entrara en pánico. Las personas tropiezan, la recuperación no es lineal. Pero esa no fue la parte más difícil. La parte más difícil fue darme cuenta de que no podía llamar de nuevo. Si la denunciaba otra vez, la sospecha se estrecharía. Empezaría a mirar más de cerca a las personas más cercanas a ella, a mí, y sabía que si se enteraba, no sería una ruptura temporal, sería permanente. Pensaba que entendía las consecuencias. Me equivoqué. Porque la primera llamada se hizo por miedo. La segunda requeriría estrategia, y la estrategia se siente más fría. Hubo una noche, aproximadamente 18 meses después de todo, cuando mi teléfono sonó a la 1:30 a.m. Isabel. Mi corazón se hundió de inmediato. Cuando contesté estaba llorando. No borracha, solo abrumada. Cometí un error, dijo. No se había desmayado, no había dejado al niño solo por horas, pero había bebido otra vez, más de lo que admitía a alguien, y él había salido del apartamento antes de que ella se diera cuenta. Un vecino lo encontró, a salvo, ileso, pero vagando. Ese fue el momento en que algo dentro de mí colapsó silenciosamente, no porque hubiera ocurrido un desastre, sino porque casi ocurrió, y el casi
a veces duele más que el hecho. Ella seguía diciendo, tengo tanto miedo, no quiero perderlo. Yo me senté en mi sofá escuchando su miedo, y me di cuenta de algo devastador. Ella tenía miedo de perderlo ante el sistema. Yo tenía miedo de perderlo ante su inestabilidad. Dos miedos diferentes, ambos nacidos del amor, pero no iguales en impacto. Esa noche, después de colgar, no llamé a CPS, no hice nada. Solo me quedé allí, paralizada entre el coraje del pasado y la parálisis del presente. Después de esa noche, algo cambió dentro de mí permanentemente. El miedo se convirtió en un compañero constante, pero no era paralizante. Era más silencioso, más pesado. El tipo que permanece en el pecho mientras todos a tu alrededor hablan y ríen, ajenos a la tensión silenciosa que atraviesa tus pensamientos. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Pequeños detalles que no gritaban peligro, pero lo susurraban. Cómo cambiaba su voz cuando estaba ansiosa. Cómo él a veces se encogía cuando ella levantaba la mano demasiado rápido. Cómo sus ojos se movían por la habitación cuando se sentía acorralada. Era exhaustivo. Agotamiento emocional que ningún sueño o café podía aliviar. Pero era necesario, porque si no prestaba atención, nadie lo haría. Y para él, esa atención era todo. Recuerdo la primera vez que me di cuenta realmente de la profundidad de mi carga moral. Estaba en un evento escolar de mi sobrino, sentada en una silla diminuta que me lastimaba las rodillas, rodeada de niños riendo, padres sonriendo, maestros aplaudiendo. Mi hermana estaba allí también, con su abrazo alrededor de él, pretendiendo que todo era normal. Él le sonreía, corría a abrazarla, confiaba en ella de una manera que solo un niño puede. Y en ese momento sentí un dolor agudo, retorcido. Quería decírselo, quería confesar y explicarle todo para que entendiera por qué había venido CPS, por qué tenía clases, por qué estaba siendo supervisada. Pero si lo hacía, corría el riesgo de perderlo. Así que me quedé en silencio. Y cada risa, cada abrazo, cada mirada inocente de él era un recordatorio de la elección que había hecho. Ese era el precio de la protección. Guardián silente, el tipo que aísla incluso en una riuja llena. Los meses siguientes fueron más tranquilos que el primer año, pero no menos tensos. La observaba mejorar. Dejó de beber casi completamente. El apartamento se mantenía limpio, se volvió más atenta. Y él estaba más feliz, más seguro, pero también la veía cargar un peso invisible, una culpa que no necesitaba llevar. Se sentía violada, traicionada, humillada. No sabía que había sido yo, pero cargaba el miedo de que alguien le hubiera hecho eso, y yo cargaba el conocimiento. A veces me preguntaba si estaba haciendo más daño que bien. ¿El secreto lo mantenía a salvo o erosionaba lentamente la confianza familiar? ¿El niño estaba más seguro porque llamé, o nuestro vínculo con su madre estaba ahora para siempre fracturado? Estos pensamientos me seguían a todas partes, en el trabajo, en casa, caminando por el parque, haciendo compras, sentada en mi sofá por la noche intentando no llorar, intentando racionalizar lo que había hecho. Una noche, meses después, mi hermana me llamó llorando otra vez. Había tenido un día particularmente difícil, emociones a flor de piel. Confesó que había sentido la tentación de beber otra vez, pero resistió. Dijo que las visitas sorpresa de CPS la habían cambiado en cosas que no comprendía completamente. La habían hecho consciente de su fragilidad, de sus propios errores. Y yo escuché, y no di, y sentí la punzada aguda de soledad moral. Porque yo sabía la verdad, y ella no. A veces, después de un día largo, él corría hacia mí y abrazaba mis piernas, apretándome fuertemente. Su confianza, su inocencia, su amor sin filtros por mí, me recordaba por qué lo había hecho, por qué había llamado, por qué había guardado silencio. Pero había otros momentos, más silentes, en los que miraba su cara, veía el dolor de traición que no conocía la fuente y me sentía como basura,
como la peor persona del mundo, porque había roto algo intangible y hermoso en su corazón. Pero la verdad es que no la castigué. No lo hice por malicia, lo hice por miedo. Miedo de lo que pasaría si un día me alejara y fuera demasiado tarde. Miedo de perderlo, de verlo herido de maneras que nunca podrían deshacerse. El amor no siempre se siente suave. A veces es cortante, incómodo, necesario. Y a veces, amar a alguien significa tomar decisiones que nunca entenderán. Ahora, años después, miro atrás a esa llamada, a las noches que manejé hasta su apartamento, a los momentos que lo sostuve cerca, y siento algo parecido a la resignación silenciosa. No triunfo, no solo culpa, sino una mezcla de ambas, el reconocimiento de que la vida no da finales limpios. A veces imagino contarle todo, confesar la verdad, y me doy cuenta de que nunca lo haré, porque algunas verdades, por muy pesadas que sean, no pueden compartirse sin destruir lo que tanto te ha costado proteger. No sé si tomé la decisión perfecta, no sé si fue la correcta, pero sé que era la única que podía tomar en ese momento. Y vivo con eso cada día. Los años que siguieron fueron más tranquilos, pero el peso nunca me dejó. Me movía por la vida llevándolo como una sombra que se negaba a despegarse. Algunos días parecía manejable, otros días se presionaba tan fuertemente que me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme ligera. Observaba a mi hermana. Era una versión diferente de sí misma, no perfecta, pero esforzándose. No bebía tanto, planeaba las comidas, jugaba más con él, reía más. A veces incluso sonreía con una satisfacción silenciosa que no había visto antes. Y aún así, cargaba una sospecha, una duda persistente de que alguien cercano la había traicionado. Nunca descubrió que fui yo, y eso era a la vez un alivio y un tormento. Pasé tantas noches pensando en lo que podría haber pasado si no hubiera hecho la llamada, si hubiera confiado en su amor, su caos, sus promesas. Las imágenes de ese pequeño corral, la dermatitis sangrante, el sonido de sus gritos, me perseguían. El miedo siempre era el motor, no la rabia, no el resentimiento, solo miedo. Y sin embargo, la vida tiene una manera de darte momentos de gracia en medio de la tensión. Un día lo estaba ayudando con su tarea. Luchaba con un rompecabezas, luego me miró y dijo, «Tía, lo hice». Su sonrisa era radiante, orgullosa, el tipo de orgullo que hace que sientas que la vida vale cada decisión imposible. Y lo sentí, la afirmación silenciosa de que había tomado la decisión correcta. Pero la vida también me recordó que nada viene sin consecuencias. Me senté frente a mi hermana en la cena, y ella habló sobre traición, su voz suave, pero herida. «Quien hizo esto», dijo, «casi arruina todo para mí». Yo asentí y mentí. «No lo sé», dije, «no tengo idea de quién haría algo así». Esas palabras me perseguirán tanto como la llamada misma. La culpa es un compañero silencioso que nunca se va, pero es el tipo de culpa que tiene significado. Me recuerda que la amé lo suficiente para actuar, que valoré su seguridad por encima de la comodidad, de la confianza, incluso por encima de mi propia paz. Algunas noches me siento sola y repaso cada elección, cada momento. Analizo los «¿qué pasaría si?» sin cesar. ¿Habría estado bien? ¿Ella habría mejorado sin intervención? ¿Podría haberlo manejado de manera diferente? ¿Podría haberlo hecho mejor? Y a veces siento que el peso se levanta, aunque sea por un momento, cuando corre hacia mí sin vacilación, su risa resonando en el apartamento. Soy su lugar seguro, y eso es todo lo que puedo esperar ser. Es una vida silenciosa ahora, nada dramático, ya no más visitas de CPS, ya no más crisis nocturnas, pero es una vida llena de pequeñas victorias poderosas, un apartamento limpio, una madre aprendiendo lentamente, un niño creciendo seguro, alegría en formas pequeñas y tangibles. Y vivo con la certeza de que lo salvé, que tomé la decisión que más importaba, que mis manos temblorosas y asustadas hicieron la diferencia. Sin embargo, también vivo con el recordatorio de que algunas verdades son demasiado pesadas para compartir, que algunos amores requieren decisiones que otros nunca entenderán,
que la lealtad y la protección pueden entrar en conflicto de maneras que te rompen el corazón silenciosamente una y otra vez. No tengo un final limpio que ofrecer, no hay cuento de hadas, solo está la realidad de las decisiones que tomamos, a veces valientes, a veces crueles, pero siempre cargadas de consecuencias. Y así te pregunto, con calma, con honestidad, si estuvieras en mi lugar, sabiendo lo que sé ahora, ¿qué habrías elegido? El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. Mi sobrino creció más alto, más ruidoso, más independiente con cada año que pasaba. Los momentos que antes parecían urgentes y aterradores se volvieron más tranquilos, más cotidianos, y aún así, cada momento cotidiano llevaba el peso de las decisiones que nos habían llevado hasta ahí. Lo veía jugar en el parque y me daba cuenta de lo frágil que puede sentirse la seguridad. Un pequeño descuido, un momento de distracción y todo podría haberse derrumbado. Me recordaba constantemente que había actuado no por malicia, sino porque temía la irreversibilidad del descuido. Ese miedo era tanto mi cúmpula como mi carga. Mi hermana y yo desarrollamos un nuevo ritmo, no perfecto, no completamente sanado, pero funcional. Ella se desahogaba, yo escuchaba, asentía, escondía la verdad detrás de expresiones calmadas. Había cenas donde reíamos, breves tardes de tranquilidad, y sin embargo, debajo de todo, subyacía una tensión silenciosa, no dicha, imposible de compartir. Comencé a entender que el amor no siempre se trata de ser apreciado, reconocido o incluso comprendido. A veces se trata de elegir acciones que protejan y preserven, incluso si esa elección conlleva culpa personal, incluso si esa elección nunca será perdonada o reconocida. Un día me encontré sola en el apartamento, viendo a mi sobrino dormir después de un largo día de juegos. Su fase estaba en paz, inocente, intacto del caos que alguna vez había sido su mundo. Pensé en mi hermana, en su resiliencia, en su dolor, en su amor. Y pensé en la llamada, el temblor de mis manos, la calma en mi voz. Entendí que mi vida y la de ellos estaban entrelazadas para siempre por ese momento. La decisión que tomé no podía borrarse. Moldeó el curso de nuestras vidas en maneras hermosas y dolorosas a la vez. Entendí más claramente que nunca que la moralidad rara vez es simple. No hay decisiones perfectas, no hay resultados que dejen a todos indemnes. Lo correcto puede ser lo más difícil de soportar. La elección que salva una vida puede fracturar otra de maneras invisibles para el mundo. Y aún así, la vida continúa. Los niños crecen, las madres cambian, las familias se ajustan. Llevamos nuestros secretos, nuestras cargas, nuestras pequeñas victorias, y aprendemos a vivir con ellas. Algunas noches me siento en silencio, pensando en todo: el miedo, la culpa, el alivio, el amor. La mezcla es abrumadora. No ofrezco redención, no ofrezco cierre. Solo hay la verdad de lo que ocurrió, el reconocimiento del costo y la esperanza silenciosa de que a veces hacer lo correcto, incluso en secreto, permite que la vida continúe. Y al verlo correr, reír sin preocupaciones, sé que de alguna manera preservé un fragmento de inocencia. Tomé una decisión nacida del miedo, la culpa, el amor y el coraje. Y esa decisión, por pesada que haya sido, marcó toda la diferencia. No sé si lo haría de la misma manera otra vez, pero sé que en ese momento actué por la única razón que importaba: mantenerlo a salvo. Han pasado años desde aquella noche, desde esas manos temblorosas y la voz calmada. Mi sobrino ya no es el niño frágil que gritaba por miedo e incomodidad. Tiene 3 años que parecen 6, lleno de energía, curiosidad y risas. A veces me abraza, con los ojos brillando de confianza, y en esos momentos siento la silenciosa afirmación de lo que hice. Mi hermana sigue siendo mi hermana. Aún lucha, aún se desahoga, aún expresa esa sensación de violación que nunca desaparece por completo. Pero es una madre que intenta, que planea, que ama. El apartamento es más seguro, más limpio, las rutinas se mantienen, y aún así siempre hay una sombra, la verdad no dicha que llevo, el secreto que separa la comprensión de la realidad.
He aprendido que el amor rara vez es fácil, que proteger a alguien que quieres puede requerir decisiones que se sienten crueles, que la familia no siempre es lealtad sin consecuencia y que la moralidad es desordenada, complicada y a menudo invisible. He aprendido a vivir con la tensión, a sentarme con la culpa y el alivio en el mismo latido, a dejar que la esperanza silenciosa exista junto al dolor silencioso, a aceptar que algunas verdades nunca se pueden compartir, porque revelarlas destruiría más de lo que salva. Y aún así, cuando miro a los ojos de mi sobrino, sé, hice lo correcto. Elegí la protección sobre la comodidad, la seguridad sobre la paz temporal. Elegí el coraje en medio del miedo. La vida continúa, las decisiones dejan huellas, el amor persiste, incluso en silencio, y a veces eso es suficiente. Así que te dejo con esta pregunta, la que me hago en silencio cada día. Si estuvieras en mi lugar, sabiendo lo que sé ahora, ¿qué habrías elegido?